toca profundamente a todos, ¿sí? Como miembros de esta iglesia, y es el servicio cristiano. Esta que se llama servicio cristiano Amor en Acción. ¿Amor en qué? Dígale a su hermano, amor en acción. Bueno, el tema es la diaconía. Esto es una palabra de origen latino, ¿sí? Una palabra de origen latino que básicamente significa servicio. Pero vamos a ver también qué significó antes. Entonces dice, la primitiva iglesia cristiana era el término utilizado para denominar un hospicio u hospital, ¿sí? Establecido para asistir a los pobres y a los enfermos. ¿A quiénes? A los pobres y a los enfermos. Los hospitales se constituyeron para atender a los pobres y a los enfermos. Ese término ha quedado también en algunas capillas de Roma, en donde al lado de esas capillas está también un centro hospitalario. Entonces quienes atienden eso son, ¿cómo? Diáconos. Se llaman diáconos. Bueno, bien. Allí también se distribuyen las limosnas. En la iglesia actual, en nuestra iglesia, ¿sí? En nuestra iglesia, aquí, Kairos, también nosotros, cuando llegamos aquí por primera vez, ¿cómo llegamos? Enfermos. ¿No? ¿Quién llegó aliviado? Levanta la mano, ¿quién llegó aliviado? ¿Pero por qué tantas manos? Muy bien. ¿Llegamos cómo? Enfermos. Con problemas. Pobres. Por diferentes causas, ¿cierto? Por ejemplo, causas emocionales. ¿Qué tipo de causas emocionales uno puede llegar enfermo? Depresión, estrés, ansiedad, angustia, ¿sí? Temor, muy bien. O puede también ser una situación económica difícil, ¿cierto? Las dudas, el escepticismo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Quebrantos de salud, ya físicamente quebrantados de salud. Puede ser algo interno o algo mental, ¿ven? Sí, también, enfermedades mentales. Atormentados por espíritus, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Esas son las personas, o la clase de personas que llegamos, ¿a dónde? A la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se convierte también como en ¿qué? ¿En un qué? Hospital. En un hospital, ¿sí? Una clínica para enfermos, ¿sí? No, creo que hoy en día también hay clínicas para aliviados, ¿no? ¿No? Sí, suena raro, pero también hay clínicas para aliviados porque hacen salud preventiva, ¿cierto? ¿Cierto, Danielita? Ustedes también hacen salud preventiva. Pero la iglesia, nosotros sí llegamos enfermos, dolidos, derrotados, angustiados, preocupados, o por lo menos interesados en algo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto se convierte en un lugar tipo hospital, y aquí tiene que haber personas en la iglesia que estén dispuestos y que estén preparados para atender a quienes. A los enfermos. A los enfermos. ¿Sí? No a todos, ahorita sí, pero especialmente atender a quienes. A los más enfermos. ¿Sí? Sí. No, yo estoy de acuerdo, Glorita, que hay que atender a todos. Pero también uno debe tener la suficiente ya sabiduría en un momento determinado, ya siendo miembro de una iglesia, identificándose como miembro de una iglesia, de que también no debe esperar la atención, ¿sí? La va a tener, pero no por eso venimos para que nos atiendan, ¿sí? Porque eso es ser sabio también. Entonces venimos, no a que nos atiendan, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sino a atender. ¿A qué? ¿Cómo? 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 Dice ahí, la mejor manera de hacerlo es ¿qué? Es poner nuestro amor en acción. Nuestro amor en acción a través del servicio. Yo veo a Dorita, enfermita, pero venía ahí, o Mayrita también, y cantando y haciendo las cosas con amor, no renegando. ¡Ay! Es que me tocó. No. Con amor vienen, se esfuerzan, están trapeando el popó del gato. ¡Ay, sí, qué horror el popó del gato! Pero bueno, esto lo hago por el bien de la iglesia, por amor hasta el mismo gato. Porque si fuera otra,
le echaba veneno al gato, que no lo ha hecho, ¿cierto? Ama hasta al gato. Ama al gato. ¿Sí? Por amor hace esas cosas, lo que hace, sirve. Entonces tiene todo bonito. Omeirita, el pastor, viene, nuestro apóstol se levanta por amor, temprano, llega aquí, pone las ollas con el agua para el tinto, por amor. Nuestra pastora por amor, trasnocha a veces preparando sus clases para el día domingo. Por amor, entonces, los salmistas ensayan. Por amor, usted también viene a la iglesia. Eso es poner en acción nuestro amor. Y a través del servicio. Miremos esta cita, por favor. Los invito para que en sus Biblias miren la cita también. Mateo 20, 28. El contexto de esta cita es que la mamá de dos de los discípulos de Jesús le pide a Jesús que si puede poner a sus hijos en lo alto. ¿Recuerdan el contexto de esta cita? ¿Sí? Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan. ¿Los qué? Los dominan. Y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. ¿Su qué? Su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Dice en esta versión. No el último. ¿Será su esclavo o será su servidor? ¿Sí? O sea, aquel que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para qué. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dele fuerte ese aplauso. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Por favor, Camilita, ayúdame con esto. Gracias. Javier Esteban, qué pena, ¿no? ¿Me traes unos esferitos de aquí en la oficina? Vamos a hacer un pequeño taller práctico. ¿Sí? Muy práctico este tallercito, sencillito. Ahí le están repartiendo unas hojitas. ¿Sí? Tal vez la letra esté pequeñita, pero la imprimimos así para que alcance para todos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es mejor? ¿Hacer las cosas por imposición o por convicción? Entonces, bien. Sí, así es. Así es. Entonces se va a escribir el significado al frente de cada uno de esos ítems. ¿Qué significa trabajar por imposición? ¿Qué significado tiene trabajar por imposición? ¿Y qué significado tiene trabajar por convicción? Sí, por obligación, Dorita. Sí, o por imposición. ¿Sí? Ponga a trabajar. ¿Qué significado tiene eso? ¿Sí? En pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué significado tiene trabajar por imposición y por convicción? Entonces vamos a dar 5 minutos. ¿Sí?
convicción, Danielita? Obligación. Ah, perdón, por imposición. Por imposición sería Obligación. una obligación. ¿Y por convicción? Por creer. Por creer en eso. Bien, bien. Ser ciudadana para ti, por imposición. Una forma de sometimiento a un sistema, ¿sí? Y por convicción. ¿Por amor? ¿Serías buena ciudadana por amor? Listo, bien. El respeto, Glorita. El respeto, yo escribí por imposición como una obligación. Listo. Respeto. Sí, una obligación a respetar. Y lo otro porque me nace. Ah, por convicción, entonces te nace respetar. Listo. Ernei, estudiar por imposición. Posición pues como porque toca, porque no hay otra opción. No, exacto, no hay opción. Estudia o estudia. Y por convicción. Por amor a lo que se quiere hacer, realizar, superarse, pues superación. Ah, muy bien, una meta, una superación. Excelente, bien. Julie, amar. Como obligación. Es una obligación amar. Y por convicción. Que me nace. Ah, un sentimiento, te nace hacerlo. Bueno, ya casi terminamos. Alicita, asistir a la iglesia por imposición. A veces por imponer, porque quedar bien con el vecino, porque me invitó, por eso. Ah, por quedar bien, Por para que me apariencia. vean, Por apariencia. por apariencia y por convicción, asistir a la Porque me iglesia. nace ir a la iglesia, Sí. porque es una cosa que uno lo tiene que sacar del corazón. Ah, bien. Llego a la iglesia y allá expreso mis sentimientos y me gusta ir a la iglesia. Pastor, servir a los demás por imposición. Por imposición. Es un desinterés. Ah, no hay motivación, no hay No hay desinterés. calidad de lo que hago. Listo. Y por convicción. Amor en acción. La amor en acción. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a Juan 13, 15, 18. ¿Sí? Vamos a Juan 13, 15, 18. Muy parecido, yo vi que muy parecido a lo que estaban escribiendo todos, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Y la pregunta era esa: ¿qué es mejor? ¿Hacer las cosas por imposición o por convicción? Y el rey lo dijo, por convicción. Porque vemos que por imposición no nos gusta. No, primero no nos gusta. ¿Sí o no? Primero no nos gusta. No nos va a gustar, o sea, hagan esto, hagan. Pero por convicción. Ah, bueno, ahora sí, le veo el lado positivo, ¿cierto? Vimos como el lado negativo de lo que es por imposición. Y vimos el lado positivo de lo que es por convicción. Miremos esta cita. Juan capítulo 13, versículos del 15 a 18. Porque les he puesto, ¿qué? El ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido, gozoso, le va a ir bien, exacto, bienaventurado, le va a ir bien, o sea que va a ser prosperado. ¿Qué más? Sí, con alegría, o sea, le va a ir bien, listo. Miremos algunas claves entonces para servir a las demás personas. ¿Claves para qué? Servir a las primeras. Si está apuntando entonces, primera clave. Siendo imitadores. Si ustedes me están siguiendo aquí la lectura, ¿sí? Yo estoy viendo lo mismo que ustedes están viendo allá. Siendo imitadores. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, imítenme a mí. Tarea difícil, ¿no? Es una tarea difícil. Imitar a Jesús. Una tarea difícil. ¿Pero será imposible? Para el que cree, todo le es posible. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En este caso estamos llamados a poner nuestra vida al servicio de los demás. ¿Con el fin de qué? ¿Demostrar a quién? A Jesús. Sí, porque lo vamos a imitar, ojo, lo vamos a imitar,
No vamos a usurpar su lugar, no. Vamos es a imitarlo, ¿sí? O sea, no quiere decir que vamos a desplazarlo a un lado para entonces brillar nosotros, no. Vamos a imitarlo ¿para qué? Para que se reconozca en nosotros exactamente su nombre, su obra, su gracia, su poder, para que eso se reconozca, para que quien nos vea diga, uy, un imitador de Jesús. En él veo a Jesús, en ella veo a Jesús, veo que te pareces a Jesús, veo que imitas las cosas que hacía Jesús. Entonces, ¿siendo qué? Imitadores, porque Jesús es quien rescata de la muerte, ¿cierto que sí? Miremos esta cita, yo las escribí aquí, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sean pues, ¿cómo? ¿Imitadores de quién? De Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Esto qué fue? Una ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios en olor fragante, agradable, perfecto, aceptable, más que aceptable, diríamos, mucho más que aceptable fue la ofrenda y el sacrificio de Jesús delante del Padre. Entonces, ¿a qué nos llama también nuestro Señor? ¿A qué nos llama? A ser imitadores, para que seamos ¿qué? Aceptados, seamos ese olor fragante, ¿cierto que sí? Porque si Cristo fue olor fragante para el Padre, cuando tú imitas a Cristo, cuando yo imito a Cristo, entonces vamos a hacer ¿qué? Olor fragante, ¿sí? Esa canción que hemos cantado, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, ¿cierto que sí? Olor fragante, un perfume, que la vida mía sea un olor fragante. ¿Es una tarea difícil o fácil? Difícil, dura. ¿Hay obstáculos? Claro, todos lo sabemos. Hay obstáculos, hay pruebas, claro. Pero ¿cómo podemos salir adelante? ¿Siendo qué? Imitadores. No, pues no esa clase de imitadores focosos, ni no. Obviamente no. Sí, no vamos a hacer el show. Yo me llamo Jesús. No, obviamente no. ¿Cierto? Yo me llaman. No, menos. Siendo imitadores en todo. Tratar de hacer, esforzarnos por imitar. Miremos qué más. Segunda clave. Esta es buena. No esperando a que nos sirvan para poder servir. Venga, atiéndame a mí primero y yo entonces atiendo después. ¿Sí? Atiéndame a mí. Si usted me ayuda, yo le ayudo. ¿Será que sí? ¿Así funciona? No funciona. ¿Sí? Servir sin esperar. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Exactamente. Entonces miren, Jesús le dijo a sus discípulos que no había venido para ser servido. Muchas veces nosotros estamos esperando que hagan algo por nosotros. ¿Sí? No, yo empiezo tal proyecto el día que fulano de tal haga tal cosa. ¿Cierto que sí? Pues eso es algo natural en nosotros. O sea, yo aquí no le estoy echando la culpa, no, es algo natural, viene con nosotros. Por eso es una clave. Hey, vamos a cambiar entonces esto. No esperemos a que otro haga algo por mí, sino más bien, ¿sí? Yo voy a hacer. Conocemos la famosa Carta García, ¿cierto, pastor? La hemos leído acá, Carta García. Esa carta nos invita a ser ¿qué? Proactivos, no proactivos, ¿sí? Sino proactivos, diligentes, esforzados, ¿sí? Diligente, la persona diligente, ¿quién es la persona diligente? Que antes de que le pidan, por ejemplo, como hoy, yo vi una gran diligencia en Javier Esteban. Sí, fue diligente. ¿Cierto que sí, Lolita? ¿En qué fue diligente? Estaba en clase, se levantó, fue a la cocina y apareció
con el tinto de la mamá y con las agüitas de ustedes. Fue diligente. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Nadie le había hecho nada, ni nadie le había hecho Javier. No, nada, fue diligente. Antes de que le nació a él. Le nació, entonces fue diligente. Antes de que alguien le dijera, ¡pum! Ya tenía la agüita y la mamá. Eso es ser diligente. Entonces, podemos hacerlo nosotros en muchas ocasiones. Ser diligentes, ser proactivos. Amén. Bueno. Tercera clave. Siendo ejemplo. Siendo ejemplo y enseñando a otros. Dios da dones, ¿cierto? Dones. Y lo veíamos hace poco que la pastora nos enseñaba los dones, ¿sí? Que se dan. Y algunos en la iglesia son profetas, otros son maestros, otros apóstoles, otros evangelistas, ¿cierto? Pero mire esto lo bonito, que todos podemos ser ejemplo. Y con ese ejemplo enseñar a otros. Lo que nos convertiría en ¿qué? Maestros, muy bien. Entonces, ¿tú crees que no puedes ser maestro? No, yo no tengo las cualidades para ser maestro. Eso se lo dejo a los oradores, a las personas que hablan con denuedo, ¿cierto? Con denuedo. Todos los que hablan así, bien, y les sale esos son los maestros. No, ojo. Una cosa es estar preparado, una cosa es de pronto tener un nivel intelectual que le ha dado la lectura, no porque sea más inteligente, sino porque el intelecto lo ha cultivado a través de la lectura y ojo, pues inteligencia, intelecto son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? Porque aplicamos la inteligencia en todo lo que hacemos, ¿sí? Le voy a poner este ejemplo. Aplicamos la inteligencia cuando sabemos que estas sillas son para sentarnos y no para pararnos en ellas. Eso es aplicar la inteligencia, ¿cierto que sí? Pero aplicamos la intelectualidad cuando yo cojo una silla de estas y la transformo en algo diferente. Esa es la... ¿sí? ¿Ya? Listo. Entonces mire, tenemos los dones. Podemos con el ejemplo enseñar a otros. Y resulta que en educación se maneja algo que dice que uno aprende el 10% de lo que lee. ¿Cuánto? 10%. Solo el 10%, ojo, el 10% de lo que lee. El 20% de lo que escucha. Pero que aprende hasta el 90% de lo que enseña. Es tremendo, es tremendo. Usted aprende, ¿quiere aprender algo? Enséñale a otro. Enséñale a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quiere aprender un idioma? Usted no sabe nada. Lea, escuche y vaya a tratar de enseñarle a otro. Y verá que aprende. Es tremendo. Hasta el 90%. ¿Sí? Entonces, con nuestro, ¿cierto que sí? ¿Te ha pasado alguna vez, Danielita? O sea, tienes algo que no entiendes muy bien, no sé qué, cuando llegas a enseñarle a otro, ¡uy! ¡Eureka! Lo entendí. A mí me ha pasado aquí en esta batería. Yo le he explicado unas cosas a Cristian, ¿sí? Y yo, No sabía que no sabía. ¿cierto? Pero al enseñarlo, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno trata de enseñar? Uno piensa en la otra persona, ¿cómo me hago para entenderle? Ojo, porque también esa es otra cosa. ¿Cómo hago yo para entenderme? No para que el otro me entienda. Porque ¿sí? Esa pregunta no se le debe hacer a nadie. ¿Sí me entendió? No, esa pregunta no se le hace a nadie. ¿Sí? Porque entonces, yo le respondo, a mí me hacen esa pregunta, ¿sí me entendió? Yo digo, no, el problema de entendimiento no es mío. El problema de hacerse entender es suyo. ¿Sí? Entonces, por eso esa pregunta no debe hacerse. Entonces, ¿me hice entender? Ah, sí, se hizo entender. ¿Ya? Entonces, uno cuando trata de enseñarle a alguien otra cosa, busca palabras, sinónimos, ejemplos para hacerse explicar lo que uno quiere decir. ¿Listo? Entonces, con el ejemplo, enseñando a otros. Eso enseñemos a otros. Poco, mucho, eso enseñemos a otros. ¿Sí? Miremos esto. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a enseñar?
Una de las principales cosas que debemos enseñar es que las bondades de Cristo. ¿Qué recibiste? ¿Qué has recibido? ¿Quién eras y quién eres? ¿Sabes tu posición en este momento, cierto? Todos sabemos nuestra posición. ¿Qué posición tienes? Hija. ¿Qué posición tienes? Hijo. ¿Cierto? Listo. ¿Y quién eras antes? Un impío, un ateo, un escéptico. Sí, puede sonar duro. Un bastardo. Sí. Pues la palabra bastardo es que ¿qué? No tenía padre, ¿no? O no tenía madre. Pero al no tenerlo, o al haber sido rechazado, venimos donde Dios y Él nos adopta y nos hace sus hijos. Entonces ahora tienes una posición, y con esa posición es lo que tú vas a enseñar. Mire, lo que pasa es que yo era un borracho. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que yo paraba a decir eso acá? Era un borracho, ¿cierto? Entonces, exactamente, yo creo que estar enseñándole eso a otras personas. Yo era un borracho, yo era esto, lo otro, chismoso, mentiroso, hablaba mal de las mujeres, a todas las miraba con ojos de deseo y tal. Eso es lo que yo tengo que enseñar, porque en eso fui transformado. Sí, en eso fui transformado. Entonces, ¿quién soy ahora? Pues soy un hijo de Dios que me esfuerzo por no caer nuevamente. Ojo, que me esfuerzo por no caer nuevamente ni en el alcohol, ni en la mentira, ni en la hipocresía, ni en la religiosidad, ni en la lascivia, ni en la grosería. ¿Cierto que sí? O sea, me esfuerzo, ojo, porque aquí no nos volvemos perfectos. Estamos en camino de una transformación. Estamos en el hospital, claro. Estamos en terapia, ¿cierto, Danielita? Estamos en terapia. Porque como venimos a una iglesia, a un hospital, pues hay un tratamiento. El tratamiento es progresivo. Algunos llegamos más graves que otros, como en un hospital, ¿cierto? Algunos llegan de una vez a la UCI, unidad de cuidados intensivos. No, metan a ese hombre allá en cuidados intensivos. Esos cuidados intensivos, entonces oración, ayuno, liberación. Otros de pronto llegan o llegaremos con enfermedades menos, pero que también son necesarias atender. ¿Sí? Miramos este texto, Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, repitan por favor, que es rico en misericordia, exactamente, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y, mire esto, ¿somos qué? ¿Por qué? Por gracia. Y esto, ¿cierto? Y esto no es de nosotros. Esto no es de nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? En su bondad, ¿para con quién? Para conmigo, diga. Para conmigo, para con nosotros, ¿sí? En Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Diga, yo soy hechura suya. Otra vez, duro, yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras, ¿dónde las voy a encontrar? ¿Dónde están las buenas obras? Mírenlas ahí. Las cuales Dios preparó. Muy bien, pastor. De un aplauso al pastor. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Ay, no, yo qué buena obra puedo hacer. ¿Qué buena obra? Pues resulta que esas buenas obras ya están ¿qué? Preparadas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí?
Ya están las obras, las buenas obras. Todo lo que tú puedes hacer bueno por otra persona, eso ya Dios lo preparó. Por eso a uno a veces le parece como tan raro hacer algo y uy, tan chévere que salió esto. No, eso ya estuvo preparado de antemano. Dios ya dijo, yo te voy a conducir por este camino. Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer frente a tal y tal situación? Esas son las buenas obras que tiene preparado el Señor para ti, para mí. Amén. Vamos en el punto número 3. Seguimos al punto número 4. Respetando y reconociendo las... El pastor nos habló hace 8 días de ¿qué? De la autoridad. Y nos habló con autoridad. ¿Y esa autoridad quién se la dio? Dios le dio autoridad para hablarnos con autoridad. Entonces, respetando y reconociendo las autoridades. El Señor les dijo en ese momento a sus discípulos, mire, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que lo envió, ¿sí? O al que le envió. Si llegáramos a buscar, en algún momento, si llegáramos a buscar o a conseguir una posición, ¿sí? Un trabajo, algo, un cargo importante, yo no sé, una posición en la sociedad, debemos saber que siempre habrá autoridades mayores a la nuestra, ¿sí? Presidente de la República, el jefe de Estado, pero tiene una autoridad que responderle al Congreso, ¿sí o no? Tiene una autoridad que responderle. Ah, bueno, lo mismo pasa hasta con el presidente de los Estados Unidos, que dice, el hombre más poderoso del mundo en cuanto a política, también le responde al Congreso y a sus electores, claro, someterse a las autoridades, Entonces, habrá siempre autoridad en los lugares a los que asistimos, siempre habrá autoridad, siempre, y uno tiene que respetar esas autoridades. ¿Por qué? Porque por encima de todas las autoridades está ¿quién? Aquel que delegó esas autoridades. Si respetamos la autoridad, estamos respetando a Dios mismo. Claro. Ese es un problema grave que tal vez culturalmente hay en nuestra sociedad. Los que me están viendo, yo puedo, sí, también decir, claro, hay abusos de autoridad, hay muchos abusos de autoridad. La gente, los que tienen autoridad, algunos agentes de la ley abusan de su autoridad, pero es que también ellos no saben qué es la autoridad, porque la autoridad no es una medida para coartar la libertad del otro, porque sí, eso no es autoridad, eso se llama ¿cómo? Abuso o autoritarismo. ¿Cierto que sí? Eso lo sabemos. La autoridad son medidas más bien cautelares para proteger el derecho de la otra persona. Eso es autoridad. ¿Sí? Es un tema complicado, sí, es un tema muy complicado. Pero eso también, entonces uno también tiene que entender muchas veces que cuando, por ejemplo, en la calle lo paran a uno, papeles, ¡ay! Mucha autoridad. No, pues a ver, usted tiene que andar ¿qué? Con su documentación, ¿cierto? Con su documentación. Está indocumentado, pero no, ¿qué tal? ¿Sí? Y la gente se rebota por las cosas. ¿Por qué me van a requisar? ¿Es que me van a manosear o qué? Sí, la gente se rebota. ¿Sí? Policía de tránsito, fin. Señor, ¿por qué no hizo el pare? No, yo hice el pare. No lo hizo. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo? No, es que tal. Entonces excusas que no, hay policía de tránsito corrupto y tal. Y empezamos a renegar de la autoridad. Usted, es que usted no sabe quién soy yo. No sabe quién soy yo, famosa. ¿Sí? Más bien ahí la cosa es que la persona que dice eso no sabe quién es la otra. ¿Quién es la autoridad? De un problema grave de autoridad. Yo que trabajo en los colegios y que hablo mucho con los niños, ¿sí? En el colegio, los niños tienen problema con la autoridad policial. Eso yo no sé, les han metido un cuento en la cabeza, tal vez los papás, pero tienen un problema con la autoridad policial. Para ellos todo policía es un abusivo. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Todo policía es un abusivo.
Entonces yo le digo, venga, yo le pongo algunos ejemplos, usted a ver si reconoce si hay autoridad o no. Hermano, yo entiendo que muchos de los padres de acá tienen ventas ambulantes, pero el espacio público es público. Entonces si la autoridad exige que libera el espacio público y llegan y le piden por favor desde ahí, la gente, pero ¿qué? Sí, es que son unos abusivos, que lo llegan y lo quitan a uno y que no dejan trabajar. Hombre, entiendo que es una situación difícil, la gente tiene que trabajar, se rebusca, pero la gente también tiene que ser consciente que hay una invasión del espacio público que está afectando movilidad, el transporte de muchos peatones, etcétera, etcétera. Y también lo mismo las personas, nosotros debemos ser conscientes de que tal vez no es el mejor sitio para comprar una tele. Y que no hay una autoridad policial que está ejerciendo la autoridad que viene de más arriba, ni siquiera son ellos. Entonces, eso trato de explicarlo, pero eso genera mucha controversia, mucho debate por muchos temas, ¿sí? Falta de oportunidades laborales, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay un tema muy difícil de manejar. Miremos qué nos dice Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Mire, dice ahí, ¿a quién va a excluir? ¿A quién está excluyendo este versículo? Si dice, sométase toda persona, ¿excluye a alguien? No. Sométase toda persona, niño, niña, joven, adulto, hombre, mujer, anciano. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Sí? No estamos contentos con el alcalde, pero hay una autoridad. No estamos contentos con el presidente, hay una autoridad. Sométase primero, pero también sepa, ojo, porque no quiero que quede como inconcluso el tema, también sepa que hay mecanismos frente a la mala autoridad. Hay mecanismos, y la Constitución es clara con los mecanismos. Existen cosas como la revocatoria del mandato, que eso yo no sé por qué nadie lo menciona en el país, ¿sí? Revocatoria del mandato. Está la iniciativa legislativa, que lo pueden hacer los ciudadanos. Nosotros podemos formular un proyecto de ley para gobernar, ¿sí? Eso está en la Constitución. Hay mecanismos, pero tiene que también ser consciente de que hay una autoridad y respetarla. Mire, le voy a comentar aquí rápidamente lo que pasó con el paro de maestros. Nos fuimos para la asamblea de los maestros y la gente pidiendo la cabeza de todo el mundo. Y bueno, hasta yo estaba de acuerdo. Si fallaron, deben bajar. Pero había personas que decían, no, acabemos con el sindicato. Uy, no, un momentito. Hasta allá sí no. Hasta allá sí no. Una cosa son los malos gobernantes, los malos sindicalistas, que de pronto uno siente que los vendieron, ¿sí? Que negociaron, pero un momento, la representatividad nuestra, el tema, el sindicato, la organización, no se puede acabar. Puede suceder en una iglesia, un mal manejo de un siervo, porque no conoció a Dios verdaderamente, iba y tomé fondos de la iglesia. ¿Acabamos con la iglesia? No. Pues ese siervo tiene que ir. Sí, se tendrá que ir. Porque no conoce a Dios. Exactamente, ese es el problema. No conoce a Dios. Judas era el tesorero de nuestro Señor. ¿Lo conoció? No lo conoció. Si lo hubiera conocido, ¿qué? Le hubiera sacado las moneditas, lo hubiera entregado. No lo hubiera entregado. No lo conoció. Entonces, en la organización no se puede acabar. Tal vez las personas, los gobernantes, sin embargo, miren lo que nos dice la palabra: sométase a esas autoridades. Nos va a costar trabajo. El jefe. El jefe ahí todo montado. Sométase, hermano, sométase. El profesor. Ese profesor de educación física, el de sociales. Sométase.
de matemáticas. Me la tiene velada, ¿sí o no, Sebas? ¿Quién? ¿No, ninguno? No. Bien, profes bien, chéveres. Valentina. ¿Ninguno? Uy, gloria a Dios, hermano. Hay profesores montadores, ustedes sociales. Sí, entonces, ojo, mire lo que le dice la palabra. Porque no hay autoridad que no haya sido constituida por quién. Por Dios. Todas las autoridades. Entonces lo dijimos ahora. Si usted desobedece a alguna autoridad, sepa que está desobedeciendo al que delegó esa autoridad. ¿Sí? Y tenemos la última clave. ¿Sí? Hagamos un repaso de las primeras, por favor. La primera es que siendo imitador de Jesús, muy bien. La segunda, dando ejemplo. Siendo ejemplo, no esperemos a que nos sirvan para servir. La tercera es siendo ejemplo y enseñando a otros. La cuarta, respetando y reconociendo la autoridad. Y la quinta clave, siendo conscientes de que nuestro buen servicio agrada a Dios. ¿A quién le agrada nuestro buen servicio? A Dios. Mire, si saben, decía ahí en ese último texto de Juan, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, prosperados. Les irá bien. ¿Sí? El conocer las cosas que le gustan a Dios hará que nuestro servicio cada vez sea más que excelente. Excelente. O sea, ¿quiere ser una persona excelente? Conoce primero las cosas que le agradan a Dios. Pero ¿yo cómo voy a hacer eso? Mire que hay cosas que a veces nosotros podemos también aprender cosas sabiendo lo que no le gusta a Dios. Sí, conociendo lo que no le gusta a Dios, también podemos aprender lo que sí le gusta. ¿Cierto que sí? Así podemos identificar muchas cosas. ¿Qué no te gusta, Danielita? Entonces, tú empiezas con una lista. No me gusta esto y lo otro. Entonces yo empiezo a conocerte. Bueno, como yo sé que no, por ejemplo, dime algo que no te gusta. ¿Ok? Las mentiras. Bueno. Entonces, como yo sé que a Daniela no le gustan las mentiras, pues yo no le voy a decir ninguna mentira porque sé que la voy a perder como amiga. ¿Cierto? Y puedo identificar entonces una persona honesta. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué no le gusta? Y hay una lista enorme de cosas que uno sabe que no le agradan a Dios. Sí, hay muchas cosas que no le agradan a Dios. La pereza no le agrada a Dios. ¿Será que le agrada a Dios la pereza? ¿Sí? Los gritos le agradan a Dios. No. Y yo como grito, yo soy un gritón de primero. Bueno, ¿cierto? Pues hay que, entonces voy a trabajar en eso, para saber qué sí le agrada a Dios. ¿Listo? ¿Para qué? Para que mi servicio sea cada vez más que excelente. Miremos aquí, 1 Timoteo 2, 3, 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al ¿qué? Conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad. Muy bien. La verdad nos hará libres. Esa verdad nos hará excelentes. Ese conocimiento de Dios, ¿sí? Nos permitirá una cantidad de cosas impresionantes para el servicio a las demás personas. Por último, miremos esto y quiero que reflexionemos en esto. Ya para terminar. Yo no escribí nada, porque va a ser un constructo de acá, de todos nosotros. ¿Sí? El servicio, ¿en dónde? En la iglesia. El servicio en la iglesia. ¿Qué puedes hacer por tu iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer? Lluvia de ideas. Preparamos esto acá. ¿Qué puedes hacer? Cuando tú vienes a este lugar, que pues este es el templo, y la iglesia somos nosotros, y sumados, templo e iglesia, pues es Kairos. ¿Tú qué puedes hacer por la iglesia?
Yo no voy a responder, van a responder ustedes. ¿Sí? Es una reflexión final sobre esta palabra, sobre el servicio. ¿Sí? Si no quieres responder, pues bueno, aquí no hay compromiso. Tal vez yo quiero dejar también un poco la misma pregunta. ¿Qué puedes hacer? No venir acá, ¡ay! ¿Qué pueden hacer ustedes por mí? No. Ya estamos en tratamiento, ya estamos en recuperación, ¿no? Estamos en el hospital, ¿cierto? Pero ya salimos de la UCI hace mucho rato, los que estamos aquí presentes. Ya salimos de cuidados intensivos. Ah, que hay ciertas recaídas, sí, claro, hay recaídas. Eso es normal, en un hospital hay recaídas. En una clínica, en un tratamiento hay recaídas. Pero pues también, listo, usted viene, hoy vino usted a tratamiento. Hoy le dieron medicina. No la que yo le di, el Señor le dio medicina. Desde que empezamos aquí a orar, a alabar. Pura medicina para el alma, ¿cierto, Dorita? Medicina para el alma. Ah, qué deleite esa alabanza. Verlos a ustedes ahí, levantando los brazos, sin que nadie les diga, hermano, levanta tu brazo. No, fue espontáneo. ¿Cierto? Espontáneo, fue hermoso, espontáneo. Arrodíllate, no, arrodíllate, hermano, no. Espontáneamente, arrodillados, humillados. Eso es un deleite. Eso es un deleite. No, ay, no algo ahí conductista, ¿no? Pero entonces cuando tú entras acá y ves eso, ¿qué puedes hacer tú por esta iglesia? Por este lugar. Listo, gracias Elenita. Interceder. Orar. Bendecirla. ¿Qué más? Ay, qué bien, Danielita. Almas no para la iglesia, para el Señor. En eso estamos. ¿Sí? Esa es una misión, la gran comisión. Recoger almas para Cristo. Así no vengan acá. El primer interés no es que la gente venga acá a llenar esas bancas. El primer interés es que vayan a los pies de Jesús. Si como resultado de esa relación que establecen con Jesús quieren venir a este lugar, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque ya se encontraron con el Rey. ¡Qué maravilla! ¿Qué más puede hacer? Darla a conocer su obra, su palabra. Exactamente. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos? Siendo testimonios. Bueno, siendo testimonio. ¿Cómo más? Predicando la palabra. Las claves anteriores, dando ejemplos, siendo imitadores. Sí, ¿cómo puedo hacerlo? Dando ejemplo de vida. ¿Cierto? ¿Cuándo puedes empezar a hacerlo? Ya. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Actitud. Determinación. ¿Qué más necesitas? Decisión. Uy, esa me gusta, Ney, hermano. Porque cuando usted recibió a Cristo, lo decidió. ¿Cierto? Cuando yo recibí a Cristo, lo decidí. Y entonces si yo ahorita voy a decidir irme a aplicar esto que acabo de escuchar, pues lo voy a hacer. Porque es una decisión, listo. Hoy decido que voy a poner esto en práctica. Dime, yo no sé. O sea, aquí no se trata de metas. No se trata de metas. Esto no es una cuota. La próxima vez que vengamos acá tenés que... No. Sí. No, aquí no hay metas. Ni nos vamos a ir a hacer falsos positivos. Sí. No, sé que le hablé un poco de gente, vea. No. Si le habló a uno, qué maravilla. Si le habló a 20, si le habló a 100. Si le dio a conocer a 80 personas o a una sola el amor de Dios, gloria a Dios. Pero ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? Ya. O sea, yo estoy recogiendo aquí lo que estoy escuchando de ustedes. Ya.
Ya. Listo. ¿Quién te puede ayudar? Sí, obviamente. Vamos con Dios. Pero en eso que necesitas, ¿quién más te puede ayudar? ¿Necesitas ayuda de alguno de nosotros? Miembros. Ah, muy bien. Nosotros. Imagínense, como estamos en un hospital, un médico atendiendo partos, heridos, cirugías, recién nacidos, clínica mental, la cafetería. Eso es lo que está pasando aquí, mi hermano. Y yo, y así como dice, mea culpa. Aquí desde el púlpito lo digo. Veo un médico, 2 médicos atendiendo cafetería, niños, ancianas, adolescentes, preadolescentes, mujeres, consejería, matrimonios, ofrendas, ¿Y dónde están los enfermeros? ¿Dónde estamos los enfermeros? ¿Dónde estamos esos otros médicos? Necesitamos levantar la mano y pasar a ser esos médicos, a atender este hospital. ¿Sí? ¿No? Sí. Amén. Nuestros médicos están solos y están cansados, están agotados y ya próximamente a punto de entrar a sala de emergencias. Me da tristeza decir, pero es así. El médico, el cirujano, ya casi necesita cirugía porque está cansado. Es decir, yo sé que mi pastor, el apóstol, se fortalecen todos los días en el Señor, allí de rodillas, o sea, yo no sé, nosotros lo sabemos, todos los días están fortalecidos, pero llevan en sus hombros una carga inmensa, que esa carga, como dice la Biblia, por favor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Recuérdenme. Pero también dice, llevad entre todos ustedes, ¿cierto? ¿Lo dice o cómo lo dice? Llevaos los unos a los otros, compartir esa carga. Necesitamos compartir esa carga, soportándoos los unos a los otros. ¿Soportar qué es? Soportar, el soporte es, Freddy, ¿sí o no? Freddy, física. ¿Qué es soportar? Bueno, la base. Ellos necesitan ese apoyo. El Señor me ha movido hoy a traer estas claves, pero también a decir iglesia, miembros de la iglesia, nosotros, que ya llevamos un camino acá y que ya hemos estado en un proceso de recuperación. Necesitamos apoyar a estos hombres. ¿Sí? El servicio de la iglesia requiere lo espiritual de ahorita, mucho, pero también requiere lo material. Requiere lo material y bastante. Y no estoy hablando de plata. Obra. Manos que vengan acá. Mire, yo por eso digo, mea culpa. Para que no diga, uy, pero es que yo usted no lo veo sino tocando la batería. Por eso le digo, mea culpa. Porque aquí hay manos que necesitan en lavado de baños, en atender la puerta, en atender los niños, en atender las ancianas, en levantar las sillas, en trapear esto, o sea, todo eso, en venir a hacer un arreglo. La pastora está desesperada hace tiempo con ese hueco y todos, uy, sí, tienes toda la razón, Diana. Sí, o sea, hemos reconocido que tiene la razón. Pero ni yo me he parado a pegarle un pedazo de tabla de eso allá. Es que yo no soy carpintero.
¿Sí? ¿Cierto que sí? No, yo no soy albañil para arreglar el baño. Ah, yo no soy electricista para arreglar estos cableríos. Eso se lo dejamos al apóstol, que el apóstol, sí le queda tan bonito esa vaina. El apóstol llega y mete todos los cables por ahí. Aprendamos. Aprendamos. ¿Cierto? Seamos creativos. Ayudemos en eso. ¿Sí? Vemos, es que por eso yo traía hasta lo de los ciudadanos. Ya va a terminar. Qué pena. Por eso traía lo del ciudadano. En la calle, ¿cómo nos comportamos? Ah, esa basura no va a tirar al suelo. No fui yo, tampoco la recojo. ¿Cierto? Como no fui yo, tampoco la recojo. Por eso. Pues como eso no me corresponde a mí, como yo no fui, pues yo tampoco lo hago. Ah, para eso hay escobitas que les pagan. En la calle, ¿cierto? En la calle pensamos, no, pues para eso están las escobitas. Y esos manes ahí todo el día, al sol, al agua. Chicle. Entonces, traslademos esto de verdad un poco más material. O sea, lo espiritual lo tenemos. Mis hermanos, yo lo veo lo espiritual en ustedes. En todos ustedes. Nos falta, me incluyo, lo material. Materializar nuestra fe en obras. Pero de acá, ya sabemos que las obras no nos van a dar el cielo. Las obras nos van a dar un bienestar aquí en la tierra. ¿O no? ¿No cree que no? ¿Cierto? Las buenas obras y invertir en la obra nos van a dar un bienestar colectivo a todos nosotros. Aquí hay goteritas. Tenemos un techo verde. No porque hayamos sembrado, sino porque ha crecido maleza en el techo. Es un techo ecológico. ¿Cierto, pastor? Techo ecológico. ¿Sí? Mi hermano, yo les pido para que se ponga de pie y pongamos todo esto en oración. Amén. Y terminemos con esto. Amado